El eco petrificado. En las colinas onduladas de Toscana, donde el sol del atardecer tiñe de oro los viñedos y las antiguas villas renacentistas, vivía Elena Rossi, una escultora dedicada a dar forma al mármol con la paciencia de quien entiende que cada golpe de cincel revela no solo piedra, sino historias sepultadas. Florencia, su ciudad natal, había sido cuna de genios como Michelangelo, y Elena se inspiraba en esa herencia, trabajando en un taller modesto al borde del Arno, donde el río murmuraba como un viejo amigo compartiendo confidencias. Era el año 1872, una época en que Italia bullía con el fervor de la unificación reciente, y las excavaciones en las ruinas romanas cercanas a la capital atraían a artistas y eruditos por igual, desenterrando tesoros que recordaban la grandeza de un imperio caído. Elena había heredado su pasión de su padre, un cantero que le enseñó a leer las vetas del mármol como si fueran venas de un cuerpo vivo. «Mira aquí, hija», le decía él en sus días de infancia, mientras tallaban bloques en el patio. Este material viene de las canteras de Carrara, al norte, donde los romanos extraían bloques tan puros que parecían nieve eterna. Con él, crearon estatuas que capturaban el alma humana, como si el dios Vulcano mismo hubiera infundido aliento en la piedra. Elena sonreía entonces, sintiendo un cosquilleo de maravilla en los dedos, pero ahora, a sus 35 años, esa maravilla se había transformado en una obsesión sutil. Su taller estaba lleno de bustos y figuras a medio terminar, rostros que miraban con ojos vacíos, manos extendidas como pidiendo auxilio. Cada obra era un intento de capturar la esencia de lo efímero, pero Latli sentía que algo le faltaba, una chispa que hiciera que sus creaciones parecieran vivas. Todo cambió cuando recibió una carta de su primo Marco, un arqueólogo trabajando en las excavaciones cerca de las termas de Kerekale en Roma. «Querida Elena», escribía, «hemos encontrado algo extraordinario en una cámara subterránea. Una estatua de mármol, intacta, que parece representar a una mujer de la era imperial. Su expresión es tan real que juraría que respira. Ven, trae tus herramientas, quizás puedas restaurarla y aprender de ella». La curiosidad picó en el pecho de Elena como una aguja fina. Roma, con sus capas de historia apiladas como páginas de un libro antiguo, siempre la había atraído. Las excavaciones de esa época, impulsadas por el nuevo reino italiano, desenterraban no solo artefactos, sino ecos de vidas pasadas, mosaicos que contaban batallas, frescos que susurraban amores prohibidos. Elena empacó sus cinceles y martillos, y partió en tren hacia el sur, el traqueteo de las vías resonando con su creciente excitación. Al llegar a Roma, el aire cargado de polvo y jazmín la envolvió. Marco la esperaba en la estación, su rostro bronceado por el sol eterno de la ciudad eterna. «Elena, qué alegría verte. Esta pieza es única, data del siglo II d.C., de la época de los Anteninaos, cuando el imperio estaba en su apogeo y las artes florecían bajo emperadores como Marco Aurelio». Mientras caminaban por las calles empedradas, pasando por el Coliseo que se erguía como un gigante herido, Marco continuó: «Sabes, los escultores romanos perfeccionaron la técnica del contrapposto, esa pose natural donde el peso se apoya en una pierna, dando movimiento a la figura. Es como si la estatua estuviera a punto de dar un paso, de escapar de su pedestal». Elena asintió, sintiendo un escalofrío de reconocimiento. Ella misma usaba esa técnica en sus obras, pero oírlo así, integrado en la conversación, la hacía sentir conectada a una cadena invisible de artesanos a través de los siglos. El sitio de excavación era un laberinto de trincheras y andamios, donde trabajadores con picos removían tierra rojiza bajo el ojo vigilante de los eruditos. Marco la guió a una tienda improvisada, donde la estatua reposaba sobre una mesa de madera. Era una mujer de tamaño natural, tallada en mármol blanco con vetas sutiles que sugerían venas bajo la piel. Su rostro era exquisito, ojos almendrados que miraban al frente con una mezcla de serenidad y algo más, tristeza, advertencia. Elena sintió un nudo en el estómago, una intriga que le aceleraba el pulso. «Es hermosa», murmuró, extendiendo la mano para tocar la superficie fría. Al contacto, un frío inexplicable se extendió por su brazo, como si la piedra absorbiera su calor en lugar de reflejarlo. Pasaron los días en una rutina febril. Elena limpiaba y restauraba la estatua, removiendo siglos de suciedad con delicadeza. Por las noches, en la posada cercana, soñaba con ella, la mujer de mármol caminando por las ruinas, sus labios de piedra moviéndose en un susurro inaudible. Despertaba con el corazón latiendo fuerte, una mezcla de miedo y fascinación que la impulsaba a volver al sitio al amanecer. Marco notaba su cambio. «Estás pálida, prima. ¿Todo bien?». Elena forzaba una sonrisa, solo cansada. «Pero esta pieza es como si contara una historia. Imagina, en la antigua Roma, las estatuas no eran meros adornos, representaban deidades o ancestros, y la gente creía que podían albergar espíritus». Marco rió suavemente. «Cierto, y los escultores usaban herramientas similares a las tuyas, como el supia para desbastar y el gradina para texturizar la piel, haciendo que pareciera carne real.
Elena absorbía esas palabras, integrándolas en su mente sin esfuerzo, mientras su inquietud crecía. Una tarde, mientras trabajaba sola en la tienda, Marco había ido a la ciudad por suministros. Elena notó algo extraño. Al pulir el rostro de la estatua, juró que los ojos se movieron ligeramente, siguiendo su mano. Parpadeó, atribuyéndolo al cansancio, pero el miedo se instaló en su pecho como una sombra fría. Siguió tallando, restaurando un mechón de cabello que se había astillado. «Eres un enigma», le dijo a la estatua, como si pudiera oírla. De una época en que Roma dominaba el mundo conocido, desde el Támesis hasta el Éufrates, y las artes capturaban la eternidad. Pero al atardecer, cuando la luz dorada entraba por la lona de la tienda, vio una grieta fina en la base de la estatua, oculta hasta entonces. Con cuidado, insertó un cincel delgado y la abrió. Dentro, envuelto en tela descolorida, había un pergamino antiguo. Su corazón martilleaba con una mezcla de euforia y temor mientras lo desenrollaba. Estaba escrito en latín arcaico, pero Elena, educada en los clásicos por su padre, pudo traducirlo parcialmente. «Yo, Livia Drusile, esposa del Augusto, mando tallar esta efigie para atrapar el eco de mi dolor. Que quien la despierte libere lo que yace dormido. Livia Drusile». Elena recordó vagamente de sus lecturas una figura histórica real, emperatriz consorte de Augusto en el siglo I AC, conocida por su influencia en la corte romana y rumores de intrigas palaciegas. Pero esto era imposible, la estatua databa de siglos después. ¿Una copia? ¿Un engaño? La intriga la consumía, pero con ella venía un pavor creciente, como si al leer esas palabras hubiera despertado algo antiguo. Esa noche, en su habitación, Elena no pudo dormir. Sentía ojos sobre ella, una presencia invisible que la observaba desde las sombras. Al amanecer, volvió al sitio y encontró la estatua, cambiada. El rostro, antes sereno, ahora parecía torcido en una mueca sutil de angustia. «¿Qué estás haciendo?», se preguntó a sí misma, el miedo apretando su garganta como una mano helada. Intentó ignorarlo, pero al tocar la piedra, una visión la asaltó, imágenes fugaces de Roma antigua, de una mujer, Livia, ordenando a un escultor tallar su laignis para atrapar un secreto doloroso, quizás una pérdida que la atormentaba. Elena retrocedió, jadeando, el terror inundándola como agua fría. ¿Era real? ¿O su mente, agotada por el polvo y la obsesión, la traicionaba? Marco regresó esa tarde, alarmado por su palidez. «Elena, pareces un fantasma. ¿Qué pasa?». Ella le mostró el pergamino, su voz temblando. «Esto cambia todo». Livia era real. Marco vivió en la Villa de los Misterios cerca de Pompeya, donde las erupciones del Vesubio preservaron secretos como este. Pero ¿y si la estatua no es solo piedra? ¿Y si captura algo más? Marco frunció el ceño, escéptico, pero Elena sentía el pánico crecer. Esa noche, sola con la estatua, oyó un crujido. La piedra se agrietó levemente, y de la grieta emanó un frío que le heló la sangre. El rostro de la mujer ahora la miraba directamente, sus ojos de mármol brillando con una luz interna. Elena gritó, retrocediendo, pero la visión volvió. Livia, en su agonía, infundiendo su esencia en la estatua para perdurar, para esperar a alguien que la liberara. Huyó de la tienda, corriendo por las ruinas bajo la luna, el corazón latiéndole con terror puro. Pero al volver a Florencia días después, la obsesión no la abandonó. En su taller, comenzó a tallar una nueva obra, un autorretrato en mármol de Carrara, imitando la pose de la estatua romana. Cada golpe de cincel era un alivio y una tortura, la intriga mezclada con miedo. Solo arte, se decía, pero en las noches, juraba que su propia escultura la observaba, sus ojos vacíos cobrando profundidad. Un día, al terminarla, notó la grieta en su base. Dentro, un eco de su propia voz susurraba, «Libérame». Elena nunca habló de ello. Su taller quedó abandonado, y los vecinos de Florencia contaban que, en las noches quietas junto al Arno, se oía el sonido de un cincel invisible tallando piedra. Pero nadie se atrevía a entrar, por miedo a despertar lo que yacía petrificado.